El Evangelio de Juan inicia con un prólogo. El prólogo es la introducción a todo el Evangelio. Y en esta introducción encontramos los temas más importantes que serán desarrollados a lo largo del escrito. Por ejemplo, el evangelista Juan habla de la lucha entre la luz y las tinieblas. Y cuando leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que este es un tema importante a lo largo de los diversos capítulos de este Evangelio. Tenemos Jesús discutiendo con líderes religiosos de la sinagoga o incluso con algunas personas como Poncio Pilatos o el sumo sacerdote también hacia el final del Evangelio. Así que esta lucha entre la luz y las tinieblas que vemos en los primeros 5 versículos del capítulo 1 se desarrolla también a lo largo del Evangelio. En el versículo 18 también del Evangelio de Juan encontramos una referencia a Moisés y nos damos cuenta que a lo largo del Evangelio de Juan, Moisés va a ser una figura importante. Se le menciona en el capítulo 6, también se le menciona a través de citas del Antiguo Testamento que vienen de los primeros 5 capítulos del Antiguo Testamento. Así que los temas importantes que serán desarrollados en el Evangelio son introducidos en el capítulo 1. Otra de las características del capítulo 1 tiene que ver con la universalidad de Jesús. Quiere decir que en Jesús, de acuerdo con este capítulo, todas las personas son invitadas a obtener salvación. Toda persona ha sido creada por Dios en Cristo, porque Jesús existía antes de la creación y por medio de él todas las cosas fueron hechas. Es lo que dice el versículo 3 y el versículo 10. Todo, lo que vemos y lo que no vemos, todo ha sido creado a través de la palabra. Y esta palabra es Jesucristo mismo. El mundo entero, dice el versículo 10, ha sido creado por Jesús mismo. Y este mismo Cristo que estaba en el principio con Dios, ha venido a este mundo a visitar a su creación para ofrecerles la posibilidad de la salvación. Dice el versículo 13, todos aquellos que reciben a este Mesías tienen el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Esta afirmación es revolucionaria en el siglo I. En el siglo I, la tradición judía decía que todos aquellos que eran hijos de Abraham podían ser llamados hijos e hijas de Dios. Pero el evangelista Juan dice que todos aquellos que creen en su nombre tienen la potestad de ser llamados hijos e hijas suyos. Eso quiere decir que la invitación para obtener salvación en Cristo no es solamente para personas que vienen de un trasfondo judío, sino que también está abierto para personas de un trasfondo griego, romano, gentiles en general. Y esa fue, creo yo, una idea muy importante en los inicios del cristianismo, la universalidad de Jesús. Ahora, el capítulo 1 también continúa con Juan el Bautista y su testimonio acerca de Jesús. Este testimonio también tiene que ver con la universalidad de Jesús. En 2 ocasiones, Juan el Bautista indica que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta afirmación también es sorprendente, porque en el Antiguo Testamento los sacrificios que se ofrecían era para purificar a aquellas personas que se identificaban con Israel. Pero Juan el Bautista dice que Jesús es el Cordero que ofrece su vida para la salvación de todo el mundo, no solamente de un grupo étnico particular. Durante este capítulo, cuando Juan introduce a Jesús como el Salvador del mundo, también es muy evidente que los discípulos de Juan el Bautista empiezan a seguir a Jesús. Juan era un profeta muy importante en aquella época, bautizaba para el arrepentimiento, de acuerdo a los otros evangelios, pero cuando Jesús inicia su ministerio, Juan mismo le dice a sus discípulos que a quien deben seguir es al Mesías, a Jesús, al Cristo.
Esto es fascinante porque Juan el Bautista y Jesús crecieron juntos. Ellos eran niños y ustedes pueden imaginarse que jugaban juntos también. Y de acuerdo con el Evangelio de Lucas, Juan el Bautista era mayor que Jesús. Juan el Bautista nació primero y luego nació Jesús. Y aunque cronológicamente Juan el Bautista era mayor que Jesús, cuando los líderes religiosos interrogan a Juan el Bautista dice que Jesús es primero que él, porque él es mayor que él. Así que a pesar de que cronológicamente Juan es mayor que Jesús, teológicamente en importancia, Jesús tiene la preeminencia, a tal punto que Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de Jesucristo. El capítulo 1 concluye con un pasaje un poco enigmático. Nos encontramos con Jesús y Natanael. Y Jesús le dice a Natanael que es un israelita verdadero. Y le promete a Natanael y a sus demás discípulos que los cielos van a estar abiertos y que la gente va a poder ver cómo los ángeles ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Algunos estudiosos encuentran que esta referencia a los ángeles ascendiendo y descendiendo encuentra su cumplimiento en la tumba de Jesús. Hay referencias a ángeles en la tumba de Jesús y algunos estudiosos piensan que estos ángeles que aparecen en la tumba de Jesús son un cumplimiento de lo que Jesús le dijo a Natanael. Ese es en breves palabras el capítulo 1. El capítulo 2 inicia con dos historias que tienen un contraste. La primera historia es la manifestación de la gloria de Jesús en Caná de Galilea. Y la segunda historia del capítulo 2 tiene que ver con la limpieza del templo. Jesús entra al templo y echa prácticamente a aquellos que cambiaban dinero y vendían animales. Ahora, ¿por qué decimos que estas dos historias se encuentran en contraste? Me parece a mí que el primer contraste tiene que ser geográfico. La boda toma lugar en Caná de Galilea y como podrán recordar, Caná de Galilea se encuentra al norte de Palestina. Pero el templo se encontraba en Jerusalén. Eso quiere decir en el sur. Tenemos la primera historia entonces, la boda en el norte y el incidente en el templo en el sur. El otro contraste tiene que ver con las personas que se encuentran en cada historia. En el templo nos encontramos con sacerdotes, sumos sacerdotes, personas con autoridad, personas con bastante influencia política también, porque el templo es el centro no solamente religioso, sino también el centro de autoridad política en el siglo I en Palestina. Pero en el otro relato nos encontramos en una celebración de una boda, ¿verdad? No hay poder, no es un centro de poder, no es un centro político, es simplemente una fiesta que se celebraba en una comunidad rural en Caná de Galilea. Y Jesús, como es parte de la comunidad, es invitado a la boda. Nadie sabía que él era el Mesías. Su mamá, por supuesto, sabía que él era el Mesías, pero nadie estaba consciente que él era el Salvador del mundo y lo invitan porque él es parte de Galilea, es parte de la comunidad. El tercer contraste, creo yo, es el más importante. Y este tercer contraste es que Jesús manifiesta su gloria en Caná de Galilea en una boda. Pero en Jerusalén, en el templo, lo que hace es confrontar a las autoridades judías. A la luz del Antiguo Testamento sabemos que la gloria de Dios, su Shekinah, como se conoce en el Antiguo Testamento, o su Kabod, su gloria, se encontraba en el templo. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios descendió cuando el templo se terminó de construir y permaneció allí.
Por eso había un santuario, y un santuario que era aún más santísimo, porque se creía que la gloria de Dios residía en Jerusalén, en la montaña de Jerusalén y especialmente en el templo, en el santuario más santo. Pero en el capítulo 2, la gloria de Dios se está manifestando en Caná de Galilea, en un área rural, en un contexto en donde no hay ningún tipo de poder político, es simplemente una fiesta cotidiana de un pueblo. Así que es un contraste bastante profundo. Por eso creo yo que encontramos estas dos historias juntas, para invitar al lector y a la lectora a encontrar esos contrastes. Lo que Juan, me parece a mí, nos está diciendo con esos contrastes es que a Dios lo encontramos, no solamente en actividades cotidianas como una boda, sino también en lugares rurales como Caná de Galilea y en lugares que no nos esperamos, como es el caso de esta boda en particular. Cualquier líder religioso del siglo I esperaba encontrar la gloria de Dios en Jerusalén, exclusivamente en el templo. Pero Juan nos demuestra que la gloria de Dios también puede estar en la celebración de un matrimonio, ¿verdad? Imaginen ustedes a los lectores de este evangelio en el primer siglo que viven en Asia Menor. Ellos no tienen un templo magnífico como se tuvo durante la época de Jesús. Estos cristianos están siendo perseguidos. Tienen que abandonar sus lugares de origen y viajar a otros lugares y posiblemente se reúnen en casas, en lugares no muy cómodos, en lugares pequeños. Y al leer esta historia, Juan los anima y les recuerda que la gloria de Dios se puede experimentar en cualquier evento cotidiano de la vida cristiana. En una familia que se reúne para leer las escrituras, para orar, ahí está la gloria de Dios. En una casa en donde un grupo de hermanos se reúne para explorar las escrituras, para leer la Biblia, ahí se encuentra la gloria de Dios. En un lugar lejano, remoto, rural, que ha sido olvidado por la sociedad en general, si hay un grupo de personas que se reúne para leer las escrituras, ahí está la gloria de Dios. Así que eso me parece a mí es un mensaje importante en el capítulo 2. Y luego tenemos los capítulos 3 y 4. Y nuevamente acá tenemos un contraste. Tenemos la historia de una mujer de Samaria y también tenemos la historia de Nicodemo. Nuevamente, la observación obvia de que uno de ellos es un hombre y la otra persona es una mujer, invita al lector y a la lectora para que hayan otros contrastes, para que busquemos otros contrastes. Nicodemo, por ejemplo, es un líder religioso de los fariseos, así se introduce en el capítulo 1. Nicodemo viene de la autoridad religiosa de aquella época, de los fariseos. Jesús le dice, tú eres el maestro de Israel. Así le dice Jesús a él. Y la mujer de Samaria no tiene autoridad religiosa hasta donde podemos ver. Ese es un contraste. Ella es una persona de Sicar, de la ciudad de Sicar. Otro contraste tiene que ver con el nombre. A Nicodemo se le da un nombre. De forma explícita, en el capítulo 3 se le dice que su nombre era Nicodemo. En el capítulo 4 no sabemos cuál era el nombre de la mujer de Samaria. Simplemente sabemos que era una mujer de Samaria. Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Eso es muy claro en el capítulo 4. Pero la mujer de Samaria se acerca a Jesús y tiene una conversación con Jesús a mediodía, ¿verdad? A mediodía, las 12 de la tarde, cuando el sol está en el punto más alto. Así que hay varios contrastes entre estas dos personas y los diálogos que tenemos entre Jesús y ellos. Ahora bien,
Quisiera mencionar brevemente la interpretación popular de este contraste y luego quisiera ofrecer una nueva interpretación que no es muy común. Así que primero voy a tratar de explicar la interpretación que posiblemente todos nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Y luego voy a tratar de ofrecer una perspectiva un poco diferente. Ahora, la interpretación popular tradicional común es que la mujer de Samaria tenía una reputación negativa. Eso es lo que escuchamos generalmente, incluso en comentarios de la Biblia vamos a escuchar que la mujer de Samaria tenía una reputación negativa. Los argumentos básicamente para decir que ella tenía una reputación negativa era primero que llegó al pozo a traer agua sola y que se esperaba que una mujer que fuera a traer agua fuera acompañada por otras mujeres. Es la primera observación que quizá ustedes también han escuchado de esta interpretación. La segunda observación que generalmente se hace es que la mujer llegó al mediodía y que tradicionalmente las personas iban a los pozos a sacar agua al final de la tarde, ¿verdad? Es lo que se dice. Entonces la gente dice, ¿verdad? Que esté sola a mediodía en un pozo es sospechoso, ¿verdad? Es lo que ustedes han escuchado quizá, o por lo menos es la interpretación que yo he escuchado. Y luego, para cerrar esta interpretación, se dice que esta mujer tenía 5 maridos y con el que vive actualmente no es su marido. Y las personas dicen, este es, esta es la evidencia más clara de que la reputación de la mujer de Samaria no es muy positiva, sino negativa. Ahora, quisiera ofrecer una forma distinta de ver este asunto a la luz del conocimiento que tenemos del primer siglo. La mejor forma de interpretar las escrituras sagradas es tratar de entender el contexto cultural al que pertenecen. Primero, no existe evidencia clara de que una persona que llega sola a un pozo tiene una mala reputación. Yo sé que es muy popular, quizá han escuchado eso, pero no hay evidencia. Una persona puede llegar sola a traer agua o acompañada. Eso no dice nada acerca de la integridad moral de la persona. De acuerdo con la evidencia que tenemos del siglo I, de las fuentes judías y samaritanas del siglo I. Número 2, se argumenta que la mujer llegó a mediodía, ¿verdad? Y llegó sola a mediodía. Pero nuevamente, no tenemos una ley samaritana o judía que diga que la única hora adecuada para ir a traer agua es las 5 de la tarde o las 6 de la tarde. Imaginen ustedes, ¿qué tal si la mujer de Samaria estaba cocinando tal vez y se le quebró el cántaro con agua con el que iba a hacer el caldo o la sopa o la cena o el almuerzo? O tal vez su hijo tenía sed y se acabó el agua. Pudo ir a mediodía a traer el agua. Eso no es nada sospechoso realmente. Muchas cosas pudieron haber pasado para que ella llegara a mediodía a traer el agua. Y el argumento más fuerte a favor de la interpretación tradicional tiene que ver con que ella tiene 5 maridos, tuvo 5 maridos y con quien vive actualmente no es su marido. Entonces se dice que ella andaba de marido en marido y tenía una mala reputación. Aquí donde vivo yo en los Estados Unidos, no sé cómo será en sus países, pero acá en Estados Unidos una mujer puede divorciarse de un hombre por cualquier razón, ¿verdad? Si una mujer no está contenta con su esposo o quiere cambiar de esposo, simplemente va con un abogado y pide un divorcio y se lo otorga, ¿verdad? La mujer tiene esa capacidad aquí en este país.
También en sus países es posible que esta sea una situación similar. En el siglo primero, la mujer no tenía la capacidad de divorciarse de un hombre. Era imposible. Si una mujer pedía el divorcio, el hombre podía pedir que se le apedreara. Era algo muy serio. Una mujer no podía pedir un divorcio, no se lo daban. En un contexto samaritano o judío, tenía que ir al Sanedrín. Y el Sanedrín era un grupo de hombres que iba a apoyar al esposo, no a la esposa. Así que el hecho de que esta mujer haya tenido 5 maridos nos dice que 5 personas, 5 hombres, le dieron a ella una carta de divorcio. Las fuentes escritas que tenemos del siglo primero nos dicen cosas muy, muy, muy malas, ¿verdad? Y no les voy a mencionar todas, pero déjenme ponerles un ejemplo que es muy fuerte. La Mishnah, que es un texto rabínico antiguo, dice que si un hombre no está contento con la forma en que su esposa cocina o el sabor de la comida de la esposa, le puede dar una carta de divorcio. Imagínense qué grave esto. ¿Qué tal si esta mujer hizo su mejor esfuerzo con su primer esposo y le preparó una cena? Y el esposo le dice, no me gustó el cordero, ¿cómo lo preparaste? No sabe cómo mi mamá lo preparaba. Te voy a dar una carta de divorcio. Y la mujer no podía rebatir esa idea. Ella no podía ir con un juez y decirle, mire lo que está pasando, es una injusticia. La mujer simplemente tomaba la carta de divorcio y se iba. ¿Qué tal si el segundo esposo era mejor, que se casó con ella? Y el segundo esposo es una buena persona, pero durante esa época los romanos entraron a Samaria. ¿Qué tal si el esposo salió a defender la ciudad de Sicar y los romanos lo asesinaron? Es posible. Así que esta mujer ahora está viuda. Es una posibilidad. ¿Qué tal si el tercer hombre, ¿verdad?, con el que se casó era también un hombre bueno, pero se enfermó? Es muy posible que esto haya pasado. La cantidad de enfermedades que había en el siglo primero eran mucho más de las que tenemos ahora. La gente no tenía hospitales, medicina, se enfermaba y pasaba una época muy difícil hasta que fallecía la persona. Por eso en el capítulo 11 Juan resucita a Lázaro y es una gran alegría, porque no habían hospitales para tratar a Lázaro y su enfermedad, simplemente murió. ¿Qué tal si su tercer esposo falleció? ¿Qué tal si el cuarto esposo, verdad? También era un esposo malo, que se casó con ella, después de un tiempo le dijo, vete de mi casa, ya no te quiero acá, sal de aquí. Y la mujer tiene que decir, bueno, 5 maridos. Al Jesús decirle que ella ha tenido 5 maridos, es posible que lo que le esté diciendo es, mujer, mira todo lo que has sufrido. Tú necesitas agua viva, porque mira cómo te han tratado en tu vida. Al Jesús acercarse a ella, puede ser que es la primera vez que a la mujer de Samaria se le acerca un hombre, que le ofrece vida, porque los otros 4 o 5 solamente le habían ofrecido muerte. Este caso no es un caso que simplemente me estoy imaginando. En los otros evangelios aparece la historia de Jesús con líderes religiosos que tratan de ponerle una trampa y le dicen, Jesús, tenemos un caso para ti. Había una mujer que se casó con un hombre, el hombre falleció, y luego el hermano se casó con ella y falleció, y luego el otro hermano, y así sucesivamente. Eso nos dice que era posible que una mujer se casara varias veces, pero no porque ella quería,
sino porque simplemente los hombres tenían esa capacidad de casarse con otra mujer o divorciarse de las mujeres. Así que la mujer ahora vive con un hombre que no es su esposo. Y la gente dice, miren, esa es la evidencia de que era una mujer con mala reputación. Pero no necesariamente. Después de tener 5 maridos que quizá la despreciaron o la rechazaron o se divorciaron de ella, quizá la mujer tenía hijos y quizá un hombre le dijo, mira, yo no me voy a casar contigo, pero si quieres comida y hospedaje, puedes venir a vivir conmigo, pero yo no me voy a casar contigo. ¿Qué hace una mujer en el siglo primero que es viuda? Aquí en Estados Unidos y quizá en otras partes de América, en América Latina, si una mujer no se casa o si está divorciada o es viuda, puede conseguir un trabajo, puede estudiar, puede sacar un título y sacar adelante una familia ella sola. Eso es posible y hay ejemplos admirables de mujeres que han hecho eso en América Latina y en los Estados Unidos, mujeres que se quedan solas por cualquier situación y sacan adelante una familia. En el siglo primero, ser viuda era un asunto muy difícil. Cuando leemos los textos judíos del siglo primero, nos damos cuenta que ser viuda, era el tipo más extremo de pobreza. Por eso la iglesia cristiana tenía que tener una preocupación particular por las viudas, porque ellas estaban realmente en una situación muy preocupante de pobreza. Así que, ¿qué tal si un hombre se le acerca y le dice a la mujer, yo no me voy a casar contigo, pero si quieres que tus hijos tengan comida y tú también tengas donde vivir, ven a vivir conmigo? Quizá era su única opción. Ahora, ¿cómo sabemos que la mujer no tenía mala reputación? Bueno, hay 2 pistas en el texto que creo que nos ayudan a entender su situación. La primera de ellas tiene que ver con el simbolismo que es muy importante en Juan acerca de la luz y las tinieblas. En Juan la luz es positiva y las tinieblas son negativas. Recuerden ustedes, ¿quién llegó a ver a Jesús de noche en las tinieblas? ¿La mujer de Samaria o Nicodemo? Fue Nicodemo. Y es posible que Juan nos está diciendo que Nicodemo puede que tenga preguntas legítimas, pero también puede que esté buscando que Jesús diga algo incorrecto para acusarlo con los otros fariseos que querían capturarlo. Así que el que se acerca a Jesús de noche es Nicodemo. La historia entre Jesús y la mujer de Samaria es cuando hay luz, y en Juan la luz es positiva. Y la otra pista que tenemos en el texto tiene que ver con su testimonio en la ciudad de Sicar. Hacia el final de la historia de la mujer de Samaria, en el capítulo 4, Juan dice que ella regresó a la ciudad de Sicar y le dijo a todos los hombres, así dice el texto, a todos los hombres, le dijo, vengan a ver a una persona que es posible que sea el Mesías. Y Juan dice que ellos creyeron a través de su testimonio. Si la mujer hubiese tenido una reputación mala, es muy probable que la gente hubiera dicho, no creemos en ti, estás mintiendo, ¿verdad? Tienes una reputación mala, no creemos en ti. Pero Juan dice que ella llegó a la ciudad, les habló de Cristo y a través de su testimonio creyeron en él. Me parece algo muy curioso que la mujer de Samaria se convirtió en la primera mujer apóstol enviada que predicó el evangelio en Sicar. Nadie más fue primero que ella. Ella fue la primera que predicó el evangelio en esta ciudad y a través de su labor evangelística muchas personas se convirtieron a Jesús. Dice el capítulo 4 que Jesús se quedó incluso en la ciudad unos días por el testimonio que esta mujer dio y la gente creyó a través de ella.
Pero en lugar de recordarla a ella como la primera evangelista de Sicar, tristemente, por casi 2000 años la hemos recordado como la mujer de reputación dudosa. Y me parece injusto hacia ella que esto, eh, que esto pueda ser de esta forma. Así que Juan nos invita en su evangelio a hacer contrastes entre un líder religioso de los fariseos que encuentra a Jesús de noche y una mujer de Samaria que se convierte en la primera apóstol, la primera evangelista en la ciudad de Sicar.